Bien, bienvenidos sean todos. Vamos a hablar acerca de lo que es mamá. Vamos a hablar acerca de lo que es la maternidad. Yo sé que culturalmente y de la manera como estas fechas son utilizadas para lo que es la mercadotecnia, se pierde siempre el sentido de lo que es realmente la maternidad. Algo que me ha asombrado, mis hermanos, es poder mirar cómo a través de algunos eventos en las ciudades, algunos eslogan, algunos escudos, algunos emblemas, todos tienen que ver con lo que es la maternidad. Por ejemplo, hablar de la honra a su madre, podemos referirla, no sé cuántos hayamos estado ahí, pero todos lo hemos visto, por lo menos en una foto, la Estatua de la Libertad, los Estados Unidos. El simple hecho de mirarla nos habla acerca de lo que es la libertad del país. Libertad. Y bueno, no estamos aquí para dar datos de todos ellos, ¿verdad? Pero una escultura que Francia, en un estado de mucha pobreza, quiso donar y regaló a la nación de los Estados Unidos. Pasaron 20 años esculpiendo esta estatua y Francia por fin se la da a los Estados Unidos. Al finalizar, quiero decirle que se consultó al escultor y le dijeron: ¿cómo fue que te inspiraste? Y pudo hablar acerca del proceso y consultó a personas sabias para saber esculpir. Varios héroes apuntaban, pero al final se quedó con el modelo de su madre. Qué bonito, ¿no? Algo también que ya contextualizado a lo que es nuestra nación, México, el seguro social. Ya no voy a decir cuántas de ustedes tuvieron a sus hijos en el seguro social, porque a lo mejor alguna no le gusta, pero podríamos ver el escudo de México, ¿verdad? Bueno, el escudo del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Y no sé si alguno le ha prestado atención, pero está hablando de un águila que protege ¿a quién? A una mujer, y esta a su vez está atendiendo a su hijo. Fue el lema, la seguridad para todos, fue el lema al diseñador Salvador Zapata, y habla acerca o transmite algo. La mujer es la nación, es la patria, y cuando habla acerca del bebé, es la ternura materna, y es interesante el efecto que expresó cuando la mano sostiene a la criatura así en su seno. Y yo creo que como esto es algo que podemos nosotros reconocer el valor que tiene mamá. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, es diferente cuando nosotros hablamos de mamá y maternidad. Es algo que agradezco al Señor que me haya concedido esta palabra para poder hacer la diferencia entre lo que es mamá. Mamá, lo voy a decir con respeto, cualquiera puede ser mamá, pero hablar acerca de maternidad y maternidad que da vida, eso es diferente, muy diferente. Por eso, al hoy recordar y reconocer, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado ver a mamá y considerar la maternidad como un aspecto principal de lo que es la revelación de Dios. Algo que tengo que decir como una precaución y una advertencia para no ser mal interpretado es en el hecho de que algunos hoy afirman que Dios es mujer. Líbrenos el Señor. Dios no es ni hombre ni es mujer. Él es Dios. Pero sí hay algunas representaciones que el Señor nos da para revelarse a nuestra vida, y una de ellas es mamá. Una de ellas es mamá. Es decir, que en el momento cuando nosotros veamos, ¿y cuál es la figura? Es una mamá tomando a su hijo y dándole pecho. Ahí es donde nosotros podemos ver la revelación de Dios. Por eso hablar de la maternidad, es una palabra que nos lleva a lo que es considerar los valores dentro de lo que es una sociedad, los valores dentro de lo que es la familia y los valores que tiene que ver dentro de lo que es la iglesia. Maternidad. Ahora, la maternidad es aquella que da vida. Maternidad.
Seguramente que hay distintos tipos de madres. Por ejemplo, la palabra habla de dos figuras, hablando naturalmente. Una gallina. Y la gallina, ¿qué encontramos en Mateo? Que dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Y ahí ya tenemos una figura muy natural de un tipo de madre, protege. Pero la otra, líbrenos Dios. La otra se encuentra en Job. La otra se encuentra en el libro de Job y no es una gallina, es un avestruz. Y en el capítulo 39 dice lo siguiente, verso 13, 39:13 de Job dice: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? La cual, qué fea palabra, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas. Pero aquí diferente, porque vea lo que dice el verso 14, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y después de desamparar olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Primero desampara, luego olvida, para llegar al verso 16. Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Qué ilustración para hablar de mamá. Y yo le decía al inicio, si alguno tiene asuntos no resueltos con mamá, es mejor que en esta noche pueda venir delante del Señor. Este día, esta tarde. ¿Por qué? Porque ¿cuántos sienten esto? ¿Cuántos? Líbrenos ahorita el Señor de estar juzgando y decir gallina o avestruz. Pero ante la verdad nosotros no podemos decir otra cosa. Ahora, ¿por qué todo esto? Verso 17. Esta es la razón. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. La maternidad que da vida depende de una cosa: conocimiento espiritual o inteligencia espiritual. Fuera de ahí no puede haber maternidad. Puede haber mamás, pero no maternidad que da vida. Entonces vea cómo esto conviene a nosotros. Conviene que podamos nosotros ver mamá, pero o gallina o avestruz. En esto, espiritualmente hablando ahora, no natural. Metrópolis, sí, si usted ve el original de lo que es la palabra metrópolis, una ciudad que de ahí de los pueblos vienen y se abastecen porque es madre. Y entonces cuando hablamos acerca de lo que es la iglesia, ahora escuche, dos tipos de maternidad en la iglesia. La primera, esta que es libre, aquella que menciona Gálatas. Vaya conmigo. Aquella que menciona aquí Gálatas y hablar acerca de lo que es la iglesia. En la iglesia hay varios tipos de maternidad. Cuando digo varios, dos. Porque usted encontrará aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y dice el verso 26, más del capítulo 4, verso 26, dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, y vea la característica, es libre. Y entonces ahora nosotros poder ver hijos de la promesa como Isaac, bajo una simiente en la cual, mis hermanos, ahora hay maternidad. Bueno, varios tipos de maternidad, hablando que la iglesia
como madre, ahora en libertad y hijos bajo la promesa. Pero escuche, el otro tipo de maternidad dentro de la iglesia, Apocalipsis. Y nuevamente, gallina o avestruz. Pero cuando nosotros vemos en esta parte, qué difícil, ¿verdad? Y dice en el capítulo 17, ahora hablar de quién: Babilonia, la gran ramera. Y cuando nosotros encontramos espiritualmente, no solamente en la parte natural, animalitos, y ya no entrar dentro de todos los cuadros, las fotografías de familias cristianas que aparecen en las escrituras, en las cuales la mamá o formó una parte fundamental para el propósito de ese muchacho, o una madre que destrozó completamente a su generación. ¿Por qué? Ahora en el sentido espiritual, Jerusalén de arriba, pues da hijos de la promesa, por la simiente que es Cristo. Pero ahora Apocalipsis 17, y dice el verso 4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito. Un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y nosotros estamos en una de ellas. Nosotros estamos bajo la crianza de una de estas dos madres, ya aplicando espiritualmente. Pero esta viviendo y permitiendo que los hijos puedan vivir en sus deleites. Esta última, permitiendo hijos de fornicación, es decir, no bajo la simiente santa. Líbranos el Señor. ¿Por qué? Como una introducción para decir, ¿y todo esto por qué? Porque para hablar acerca de la maternidad se necesita una cosa: se necesita la inteligencia espiritual. Porque una cosa es la sabiduría del mundo y otra cosa lo que dice Colosenses capítulo 1. Lo primero es que para que sea una maternidad que da vida, tiene que ser bajo lo que es, escuche, inteligencia espiritual, bajo el conocimiento de Dios. Porque cualquiera puede ser mamá, pero maternidad es diferente. Entonces véalo en el sentido natural, en el sentido espiritual. Pero en el sentido espiritual mucho que nos dice de lo natural, porque estar hablando acerca de imposibilitados de tener hijos, y entonces anhelo, no, yo tengo el derecho de ser mamá. Nunca de acuerdo a la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque es la promesa de un hijo. Señor, si tú me dieres un hijo, y entonces ¿dónde queda? Salí embarazada. Entonces ¿dónde queda? Pues bueno, es otro más en la lista, otra boquita que alimentar. Pero cuando es un anhelo, cuando es la parte de decir yo anhelo un hijo, entonces nada de las fuerzas, nada de los derechos, sino es la promesa de Dios en la maternidad. Eso es instinto materno. Pero la otra parte tiene que ver con ¿qué voy a hacer? Y ya estoy, ¿qué voy a hacer? Pues hay que tenerlo, para luego tenerlo y darlo a los abuelos que lo puedan criar. Y eso es lo más rescatable. O lo otro es, hay que abortarlo. No, eso es muy fuerte. Bueno, entonces vamos a tenerlo para que luego sola. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajar. Hay que trabajar. ¿Y dónde queda? Guardería, el Señor. Pero la que anhela, la que no deja que sus hijos anden en los deleites como Babilonia, nos deja entender el valor que tiene la maternidad que da vida en la iglesia del Señor. Inteligencia espiritual. ¿Por qué? Primera, no les dije primera, es el primer capítulo de Colosenses. Y Colosenses en su capítulo 1, en el verso 9, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y entonces vea,
y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo llevar la maternidad si no es a través de lo que es la inteligencia espiritual? Entonces cultura no, entonces es que así le hacía mamá, no. Y es que así es la ciencia del hombre, psicología, sociología, todo lo que venga, no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de lo que es la inteligencia espiritual, entonces se produce algo. ¿Cuál es el fruto de esto? Verso 10. Y el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y vea, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Diferente a esto, entonces ahora puede haber aborto, puede haber adopción o familias homoparentales, que eso es un término, ¿verdad? Que no es más que adoptar a un hijo, dos personas del mismo sexo, que se dice matrimonio. Y con todo eso, decir, bajo eso se puede hablar de maternidad. Nunca. El contraste es Santiago capítulo 3. ¿Cuál es el contraste? O es la sabiduría de lo alto, o es la inteligencia espiritual para poder llevar la maternidad, o es esto. Santiago capítulo 3, verso 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría, en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, escuche, primero, terrenal; segundo, animal; tercero, diabólica. Y de ahí usted puede ver, ahí, verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces, ¿cómo aprender a ser mamá con la palabra del Señor? ¿Cómo es que podemos nosotros ayudar a las mamás en este tiempo, si no es a través del consejo del Señor, de la inteligencia espiritual, del conocimiento de Dios? ¿Para qué? Para que haya fruto, para que se puedan perpetuar las generaciones bajo el propósito del Señor, por el cual nos hizo uno, un espíritu con Él. ¿Para qué? Por la descendencia, por lo que se ha de decir, y entonces poder mirar sabiduría. ¿Qué sabiduría que viene de lo alto, mis hermanos? Muy contraria a la sabiduría de este mundo. Yo quiero invitarle que continuemos y podamos ver en primer libro de Samuel y considerar el instinto materno bajo lo que es la sabiduría de lo alto, bajo lo que es la inteligencia espiritual. Cómo ayudar a las futuras mamás. Yo hice un llamado ahorita, ¿verdad?, para orar por ellas, las que quieran ser mamás. No hay ningún pecado, ningún delito, no hay nada por qué incomodarse el decir yo quiero ser mamá. Podamos ver, de acuerdo a las escrituras, que esto requiere, papás, enseñar a nuestras hijas a que un día van a ser madres. ¿Y cómo la estamos enseñando si no es a través de la inteligencia espiritual? Seguramente muchos tropiezos. Primer libro de Samuel, en su capítulo 2. Y de aquí usted pueda ver por qué. Porque cuando nosotros estamos bajo la inteligencia espiritual, escuche, hay fruto. En otras palabras, hay vida. Primer libro de Samuel, capítulo 2, en su verso número 6. Lo tiene. Me estoy adelantando un poco porque todavía no captamos el sentir de esta madre, pero es una madre que está gozosa y que está expresando regocijo en el Señor. Pero vean en el verso 6, Jehová mata y Él da vida. Interesantemente, mis hermanos, los que proponen y los que promueven y los que están a favor del aborto son los que han nacido. Qué incongruencia, ¿no creen? Jehová mata y Él da vida. Yo tener derecho sobre una criatura para abortar, no, esa es sabiduría terrenal, animal, diabólica, como la adopción homoparental. Eso es, porque el niño aprende ¿de qué? De imitación los primeros años. Lo que ve lo va a imitar.
Y entonces todo el rollo que pueda traer los derechos internacionales de cualquier nación, sabiduría terrenal, animal, pero vaya va sobre lo más bajo, diabólica. Y entonces vea, ¿por qué? Porque el derecho de la vida la tiene el Señor. ¿Y a quién le provee esto? En casa, a la madre, al padre. Verso 6, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él engrandece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, gloria a Dios, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dependemos de Dios. Ahora, ¿quién dijo esto? Una mujer que no podía tener hijos. ¿Quién fue usada para dar esto? Que más adelante en el Salmo 113 se levanta como madre de hijos jubilosa. Salmo 113 o Salmo 127. Él asienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Y entonces ahora poder ver dónde, ¿por qué este sentir? Porque si tú me dieras un hijo varón, y aquí es donde usted puede ver el instinto maternal. Yo quiero un hijo, yo quiero un bebé. Y aquí usted puede ver dando vida. El verso 15 habla acerca del contraste de el que da vida y también aquel que la quita. Pero vea, ¿quién preserva la vida? Dios. ¿A través de quién? De un vaso escogido, hablando de madres. Pero ahora ver sobre quién viene la calamidad, sobre los impíos. Serán cortados, dice el verso 9. Pero ahora, más adelante nosotros vemos el contraste. Primero, si usted se regresa al capítulo 1, verso 5, usted encontrará: pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y entonces, ¿qué se desprende de ella? Un sentir materno: dame un hijo. Contraste ¿a qué? A lo que capítulo 2, el contraste, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué hacer? Espéralo todo. Pero ahora, ¿dónde está mamá? No aparece nunca en las escrituras. No aparece, pero sí aparece la maldad de los hijos. ¿Y en dónde radica? No tenían conocimiento de Dios, inteligencia espiritual. Mientras que no podamos despertar a lo que es la sabiduría de lo alto, mientras que no podamos despertar a enseñar a mamá en lo que es la inteligencia espiritual, seguramente será un fruto, mis hermanos, que no de vida. No sé si llamarle fruto, pero no sé si usted pueda considerar lo que es el valor de lo que es la vida. El Señor nos ayude. Inteligencia espiritual. A través de eso nosotros podemos ver hasta qué punto uno quiere tener hijos. Hasta qué punto uno está dispuesto a decir: yo quiero tener hijos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto, mis hermanos, de llorar amargamente: si tú no me das un hijo varón. ¿Hasta qué punto anhelar un hijo? Y es como Ana, en una amargura grande delante del Señor, derramando su alma. Dios bendiga a las mamás que han tenido un sentir, y si no lo tuvo, en la lista que tiene de 5, de 4, a lo mejor de 3, de 8, de 11 hijos, y que digan: pues ya, el que venga. Estoy seguro que en el Señor ha vuelto esta ternura. Estoy seguro que en el Señor ha vuelto ese sentir de decir: mis hijos, mis hijos. Dese cuenta, muchos de los que estamos aquí, en lo personal no, pero esto me hace limitar el comentario que iba a decir. Pero quizás muchos de nosotros no tuvimos la misma experiencia con mamá. Quizás a la manera de un avestruz se olvidó, desamparó, desolvidó y se endureció. Pero ahora en Cristo Jesús es diferente. Ahora en el Señor es diferente.
Por eso, ¿cómo es que podemos tener una maternidad que dé vida? Con la inteligencia del Señor, con la sabiduría de Dios, en la manera como el Señor traiga sobre nosotros, no hombres impíos, porque no hay conocimiento de Dios, sino poder mirar, mis hermanos, que volver al Señor. Número 2, hablar acerca de la maternidad que da vida, mis hermanos, es hablar del Señor. Es una revelación de Dios. Es una revelación de Dios. Usted pueda poner en su mente, ya di la precaución, ya di la advertencia, Dios no es mujer. Pero usted pueda ver, mis hermanos, pueda captar la esencia de una mujer amamantando a su hijo. Que ahora creo que las leyes es que las pueden, ¿qué les pueden hacer las que estén amamantando a sus hijos? Delante del público, ¿qué pueden hacer? Las pueden, un ticket, una multa. Pero hablar, ¿por qué? Porque Dios, el Señor se revela a nuestras vidas como madre. El Señor se revela como madre. ¿Dónde? Vea, en el Génesis, en el capítulo 17. Génesis capítulo 17. Después, mis hermanos, de la promesa que el Señor le da. ¿Cuál es el contexto? Lo podemos ver en su capítulo 15. Desesperado Abraham, no puede tener hijos, pero el Señor confirma su promesa. El Señor se muestra sus vidas, se muestra la vida de él en un sacrificio en el capítulo 15. Pero luego ahí, mis hermanos, cometer un error. Capítulo 16, ahora el sustituto, que es Ismael. Y cuando nosotros vemos que Abraham quiso tomar junto con Sarai otro camino que el esperar en la promesa, entonces el resultado es que ahora, si usted me acompaña rápidamente en el 16 verso 4, y él se llegó a Agar, hablando de Abraham, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. Para luego que el Señor pudiera revelarse a la vida de Abraham. ¿Y cómo se reveló? Vea cómo se reveló. Capítulo 17 verso 1. Capítulo 17 verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Dónde está? ¿De qué manera se mostró el Dios Todopoderoso? No captaríamos completamente, mis hermanos, no estuvimos ahí, más que tenemos la palabra que nos da luz y nos muestra, pero esa palabra, ¿sabe cuál es? El Dios Todopoderoso es El Shaddai, los pechos que amamantan. Se reveló de esa manera. ¿Qué vio Abraham? Vio una mujer amamantando un hijo. Y se le reveló al Señor y le dijo: yo soy. Como lo dije, Dios no es mamá, Dios no es mujer, ni es hombre. Dios se revela para que nosotros podamos conocerlo. Y ahora tiene sentido muy fuerte lo que es la maternidad dentro de lo que es el hogar, la maternidad dentro de lo que es la iglesia, la sociedad. Pero hijos, hablando de los solteros que todavía viven en casa, ¿qué lugar tiene mamá? ¿Qué honra se le da al Señor a través de la madre? ¿De qué manera se habla mamá en casa? ¿De qué manera? Para que nosotros podamos decir: ay, mamá. Pero cuando nosotros vemos la parte de honramos a Dios, ¿de qué manera? Obedecer, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres en todos. Entonces, que nos está diciendo es que mamá y papá tienen un lugar, pero alguien los puso ahí. ¿Quién fue? El Señor. Y poder ver que el Señor se mostró a Abraham como el Dios, como el Dios que sustenta, como el Dios que protege. Entonces encontramos la esencia de la maternidad, que es prácticamente nutrir, proteger, dar dirección. Si usted pudiera guardar esas tres cosas de lo que es la evidencia de la maternidad, sería: una madre nutre, una madre protege, una madre da dirección. Claro, ya usted vino a la parte natural, pero cuando nosotros nos damos cuenta
de que el Señor se revela a nuestra vida en casa, en los aspectos más íntimos de la familia, y que maridos puedan reconocer, ¿verdad?, cuando nuestras esposas estaban embarazadas o tuvieron el primer hijo, o Dios nos permitió estar allí, ¿sí?, y poder cargar esas criaturas, pero saber todo el proceso. Podemos hoy reconocer: Dios tiene cuidado. Dios se manifiesta a través de lo que es la maternidad. De ahí, es ahí donde usted y yo podemos ver, tiene esa revelación. Los pechos de una madre es aquello que alimenta, nutre, imparte. Y eso, aparte de todo ello, es lo que presentan las epístolas. ¿Sabe cuál es? El plus de la maternidad, como es con ternura, como la nodriza que con ternura cuida a sus hijos. Y entonces habla acerca de algo tierno, habla acerca de lo que es ternura, y eso solamente Dios lo puede hacer en la maternidad. Por eso el desafío de las mamás, de las que ya son abuelas, puedan enseñar a las jóvenes, y que las que son jóvenes puedan orientar a las señoritas, y poder, mis hermanos, reconocer una cosa: que mientras haya una mujercita en casa, ahí tenemos la representación de Dios, el cuidado de Dios, y ahí es como Dios se puede manifestar. Alguno pueda decir: es que Dios nunca me dio esa revelación en casa. Hoy te la está dando, y hoy el Señor está trayendo sobre ti lo que es esta revelación. ¿Por qué? Porque Dios se muestra de esta manera, para consolidar, para concretar esto. Isaías, vaya conmigo al capítulo 66. Isaías, en su capítulo 66, un verso. Primero, para darle contexto, verso 1, ¿qué dice? Jehová dijo así. ¿Quién? Jehová dijo así. Vean el verso 12. Porque así dice Jehová, como reafirmando una progresión. Y he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. ¿Sobre quién? Verso 10, sobre Jerusalén, la iglesia. Verso 12, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y vea, ahí está el Señor. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre la rodilla seréis mimados. ¿Cuántos recuerdan esa imagen en la niñez? Véngase mi hijo, mimado. ¿Cuántos recuerdan? No el destete, sino el poder nutrir, amamantar. ¿Cuántos recuerdan? Quizás algunos de ustedes no recuerden nada, le dieron pura fórmula. Pero seguramente que el calostro, seguramente que el intento al inicio, préndetelo. Y entonces ahora poder decir: estamos aquí. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos reconocer: de esa manera Dios trata a sus hijos, de esa manera Dios se revela a sus hijos. Verso 13, todavía más, como aquel a quien consuela, y vea, su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. El Señor trae sobre nosotros en la maternidad una revelación. Trae sobre nosotros en la maternidad lo que es un mostrarse como aquel que amamanta, como aquel que nos trae en sus brazos, en sus rodillas, nos da de cariños, mis hermanos, hasta este momento. Gloria a Dios. Por eso, ¿cómo no valorar a mamá? ¿Cómo no valorar la maternidad? Todo está bajo el diseño de Dios, todo bajo el diseño de Dios. Por eso, aventajar generaciones, por eso preparar generaciones tiene que ver con inteligencia espiritual, y tiene que ver con que Dios se revele en la maternidad. Por eso vea la característica de los últimos tiempos: matricidas, que son ellos los que matan a mamá. Y poder ver que ahorita a lo mejor no esté muy generalizado, pero no solamente en la parte natural, sino quitar maternidad. Aquí yo le invito para que usted pueda considerar
la gran bendición que tenemos al considerar a las mamás. Número 3. Y el número 3 tiene que ver con un instinto espiritual. Tiene que ver, número 1, una inteligencia espiritual para hablar de la maternidad, o inteligencia espiritual, conocimiento de Dios. Tenemos que ver en la maternidad la revelación del Señor, cómo se muestra en nuestra vida. Y aquí, en el número 3, hablar acerca de una maternidad espiritual. Aquí es donde entramos todos. ¿Cómo dijo? Todos. Entonces ahora sí, como que no estamos de más aquí nosotros los varones, sino que nuestra participación dentro de lo que es la maternidad, aquí, vea, ¿de qué manera? Aquí es donde entra toda la iglesia. Vaya conmigo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 3. La iglesia viene a ser, mis hermanos, una madre. La iglesia viene a ser alguien que protege, que nutre, que dirige. Y creo que bajo lo que es la figura materna, usted y yo podemos avanzar más en el propósito de Dios, en el entendimiento de cómo es que Dios trae sobre nosotros dolores de parto, de cómo el Señor trae sobre nosotros lo que es maternidad, lo que trae sobre nosotros es ternura. ¿Por qué? Porque ahora, hablando espiritualmente, todos entramos en lo que es la maternidad. Está diciendo que usted es del sexo femenino. No, yo estoy diciendo cosas espirituales y estoy diciendo, mis hermanos, que ahora aquí es donde cada uno de nosotros tome su responsabilidad. ¿Por qué? Porque hablar de lo que es maternidad es hablar de lo que es la iglesia del Señor. Maternidad espiritual, ¿por qué? Vea el instinto espiritual, no solamente el instinto materno de querer tener un hijo, no solamente en la parte de protegerlo, no solamente en la parte de anhelarlo, sino ahora espiritualmente. Ese instinto Dios lo ha puesto en nosotros, se ha revelado como madre, y entonces nos identificamos completamente. Recuerde una cosa, que nosotros somos transformados en la misma imagen que nos estamos viendo. Estoy parafraseando 2 Corintios capítulo 3. Somos transformados, dice, como en un espejo, dice que vemos la gloria, y en ese espejo nos estamos transformando. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué estamos viendo? Una mujer. ¿Qué estamos viendo? Una mujer que protege, que sustenta, que nutre. Debe haber una identificación. Estamos siendo transformados a esa imagen. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a nuestra vida de esa manera. Y entonces tiene sentido el apóstol Pablo cuando él en Gálatas capítulo 4 verso 18 y 19, que dice: por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Y entonces ahora, escuche, iglesia, todos nosotros hombres, escuchen, nuestra responsabilidad es proteger, nutrir, dar dirección. Entonces ahora sí entramos. ¿Por qué? Aquí, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y aquí, identificarnos con lo que es, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuál era la identificación del apóstol Pablo? La maternidad. ¿Cuál era la identificación que está mostrando aquí? Es el cuidado que se le tuvo espiritualmente a un hombre, a un discípulo, Timoteo. Pero ¿quién entra en escena? Mamá. ¿Quién entra en escena? Es que su padre era griego y no convertido. Pudiera ser una aplicación natural,
pudiera ser una explicación para entender contexto del escritor, pero cuando nosotros vemos el realce de las escrituras, todo ha sido puesto para nuestra enseñanza, y ahora podemos ver la identificación del apóstol Pablo con lo que es el sentido espiritual de lo que es la maternidad. La fe habita, la fe se puede perpetuar. La fe, ¿cómo? A través de lo que es el cuidado, a través de lo que es la nutrición. Por eso me acuerdo de ti. Y entonces esa fe habitó primero en Loida y después en Eunice, y ahora ¿en quién? En Pablo, en Timoteo, perdón. Ahora en Timoteo, y aquí puede ver que espiritualmente el valor de lo que es la vida espiritual lo supera todo. ¿Por qué? Porque el hecho de yo acordarme de alguien, ¿de qué me acuerdo? De su casa, de su vestimenta, de su coche, del ministerio que tiene, o me recuerdo de la fe. Y entonces aquí el recuerdo que tiene no es el ministerio, no son las habilidades de Timoteo, sino es el reconocimiento y el valor que pone por encima de todas las cosas, es la parte espiritual. Por eso el sentido real que le demos, mis hermanos, a la maternidad tiene que ver con lo que es maternidad espiritual, cuidado en la fe. Ahora, esto, si usted me acompaña hasta el capítulo 3, usted encontrará que hubo un trabajo excepcional que hoy es el que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Capítulo 3, ahí mismo en 2 de Timoteo, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le persuadió? Pues su abuela y su madre. No, simplemente fueron dirección. ¿Para quién? Para Timoteo. Pero fue dirigido ¿en qué? Vean de dónde aprendió él. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió él? ¿De Loida? ¿De Eunice? Escuche, solamente fueron conductos las mamás para una cosa, la abuela y la mamá para una cosa, que el Señor lo pudiera instruir. ¿Y de dónde aprendió? Verso 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. No sé si usted puede ver el trabajo espiritual. No sé qué lugar tenga el valor espiritual en la familia. Yo no sé qué valor tenga lo que es la parte de las escrituras en la familia. No sé si nuestros hijos traen iPhone 5 o toda la tecnología y traen una Biblia de pastas de... No sé si no podamos invertirles en lo que es un campamento o en algo que les pueda ayudar, un curso espiritual. No sé si podamos alentarles a que vayan a recibir del Señor, invirtiendo. No sé cómo sea el valor que tenga en la familia lo que es la parte espiritual, pero aquí el reconocimiento de un chavito de 22 años que se le delega el liderazgo espiritual de toda una región de la iglesia en Asia tuvo que ver con un mentoreo, tuvo que ver con una maternidad espiritual. Y que desde la niñez, ¿qué sabía? Las sagradas escrituras, como diciendo aplicarnos y poder ver qué vale más en casa. Hablar de la maternidad espiritual es una labor de la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es el fruto? Vea, primeramente, por sobre todas las cosas, la salvación. Lo primero que tenemos que certificar en las familias sacerdotales o ministeriales, nos acaban de recordar ahora en el principio de año, de enero, el pastor Raúl nos decía una cosa. ¿Qué nos decía? Lo primero en la familia ministerial es la salvación. Eso es lo primero. Que vayan a la iglesia, no, que sean salvos. El valor espiritual, los valores en la casa. ¿Y cuál es? Mi hijo es salvo. Porque puede venir a la iglesia, pero no es salvo. O podemos darle la mejor universidad, pero no es salvo. Y cuando hablamos acerca de lo que es la salvación, ¿qué es? Vean el verso 15. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es, o por la fe que es en Cristo Jesús.
Verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y vea esa palabra, me impresiona: enteramente preparado. Enteramente preparado. Seguramente alguna especialidad que tomen nuestros hijos en las universidades o en la profesión que tiene, y si se va a dedicar a lo que es la parte, cualquiera que sea su vocación, que haga una maestría, que haga un doctorado, que se especialice lamentablemente en una sola cosa. Ignorará, si tiene una licenciatura, ignorará todo lo que es ingeniería. Un ejemplo: si es ingeniería, ignorará todo lo que tiene que ver con licenciatura. Pero esto es diferente. El valor de lo que es la maternidad espiritual es enteramente preparado para toda buena obra, la salvación, y después que sea alguien competente, dirigido, una flecha, una saeta bien dirigida. Por eso, nutrir, la necesidad de nutrir, el Shaddai, los pechos que amamantan, la necesidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de crianza, y una palabra clave, ¿por qué? Porque en ese tiempo, hablar acerca de maternidad, no podemos nosotros excluir esta palabra, crianza. ¿Dónde aparece? Aparece en Efesios, en su capítulo 6, verso 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, crianza. Efesios 6, verso 4: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es criar? Alimentar hasta la madurez. Y entonces ahora sí, ¿cómo hacerlo? Con el Shaddai. ¿Cómo hacerlo? Nutrirlo. ¿Y quién hace eso? La iglesia. ¿Quién hace maternidad espiritual? ¿Quién hace eso? ¿Por qué? Porque aquí es donde usted puede ver, a esto tenemos que llegar. ¿Cómo he sido bendecido en el Salmo 131? Vamos allá. El Señor ha estado hablando en los últimos meses en el libro de los Salmos a mi vida. Y en el Salmo 131 yo encuentro algo muy necesario de notar hoy. ¿Por qué? Porque si son los pechos que amamantan, y si es la parte de la nutrición, el enfoque, yo quiero decir que en esto hay una progresión, en esto hay un desarrollo, en esto hay un progreso. Qué bonita palabra, progreso. No ser un país tercermundista en vías de desarrollo, así lo dicen, por eso es tercermundista. Que el cristiano esté en ese estado, en vías de desarrollo, seguramente, pero mis hermanos, si ya hablamos de tercer mundo, pero hablar de primer mundo, hablar de que está desarrollado, eso es la necesidad más grande. ¿Dónde la vamos a obtener? En la maternidad espiritual. En la maternidad espiritual es donde nosotros vemos esa transición de niño a adulto, de niño a lo que es un joven maduro, un joven responsable. Y esto en el Salmo 131, verso 1: Jehová, no se ha enaltecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he, y vea esa palabra, ¿qué? Comportado. Esa palabra es importante que la podamos ver, porque está diciendo: en verdad que me he calmado y ha callado mi alma. Describe por lo menos dos cosas. Número uno, describe el descanso posterior a una lucha. ¿Y qué es eso? Crianza. ¿Y quién hace ese trabajo? La madre espiritual. ¿Por qué? Porque para que llegara al punto de lo que es: en verdad me he comportado y he acallado mi alma. Eso vino después de una lucha.
Yo no sé si usted encuentre deleite en su paladar en una clara de huevo. No. A diferente del pecho. ¿Y quién quiere soltar? Y entonces, ¿quién desprende? ¿Quién hace el destete? ¿Quién hace? El niño por sí solo dice, ya, hasta aquí, no más leche, hasta aquí, no más. Nunca lo hará. Nunca lo hará, sino es un proceso en el cual el Señor trata. Ahora, aquí hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de maternidad espiritual, nos estamos refiriendo, mis hermanos, a un proceso en el cual Dios obra en el carácter de cada uno de nosotros. Pero tiene que ser bajo un destete. Tiene que ser después de una lucha, como dice aquí, en verdad que me he confortado, o en verdad que me he calmado y ha callado mi alma. Escribe, en esto es el trabajo de la madre. Aquí me gustaría avanzar y que usted viera conmigo ahora la ilustración. ¿Cuál es la ilustración que maneja el verso 2? Como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado, y ahora enfoca de una figura a lo que es real, el alma. El alma. En esto, mis hermanos, escuchen, número 1, el poder destetar el alma, eso es una labor que cada uno de nosotros puede vivir. Pero tiene que ver el paso de lo que está diciendo el Señor. Aquí, si es un salmo mesiánico, ¿de qué manera fue destetada su alma? Porque ahora no pone la figura de un niño, ahora habla de un proceso en el cual, escuche, probado en carácter, no rebelde a sus padres, ni menospreciando a los demás por arrogancia o por soberbia. Habla acerca de un progreso de alguien que la palabra del Señor dice, el problema que tiene la iglesia, ¿cuál es? Es que siendo ya maestros, por causa del tiempo tienen necesidad de leche. Entonces, estamos hablando de que la maternidad espiritual pone sobre nosotros una responsabilidad de destetar el alma. Ahora, aquí, si es salmo mesiánico, ¿usted cree que el Señor estaba hastiado de los placeres de este mundo para decir, estoy hastiado, voy a destetar mi alma y me voy a separar? Nunca, nunca. Y entonces no está hablando de ese destete. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero, ponga un separador, me refiero al proceso que muchos de nosotros llevamos, en el cual decir, ya me aparté de eso, porque el destete es apartarse. Y de lo que se tiene que destetar el alma, ¿de qué se tiene que destetar el alma? ¿De qué se tiene que apartar el alma? ¿Cómo es que podemos poner un juramento y decir nunca más? ¿Cómo es que nosotros podemos decir, acallada está mi alma, confortada está mi alma, calmada está mi alma? Dejó de batallar. Escuche, dejó de batallar. Ahora, vea, Eclesiastés en su capítulo 2. No es este mi Señor, este somos nosotros. ¿Y quién es? Aquí, capítulo 2, verso 10. Esta es una manera de vivir. Y cuando alguien llegue al punto de decir, Salomón estuvo destetado, lamentablemente al final de sus días, se le pasó toda la vida para que al final dijera, ya entendí. La perspectiva de lo que es el escritor de Eclesiastés, ¿quién es? Es un anciano que al final dice, viví de todo, pero el fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero mire cómo vivió este vivió en los yo quiero, no es la clara de huevo en el paladar, sino es aquello que gusta, es aquello que no lo puedo dejar, es aquello que no me digas que quite esto, que me niegue a esto. No puedo ordenarle a mi alma que deje de hacer este placer, si me estoy comunicando. Y llega un momento en la maternidad espiritual cuando el trabajo de una madre es que logre que su hijo por sí solo pueda decir, no quiero más, pero no en este contexto. Porque es bajo un proceso en el cual si se alimenta de leche ahora
tiene que desear otra cosa, lo sólido, la profundidad espiritual. ¿Por qué? Porque vea el verso 10, 2:10, una manera de vivir. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Se me hace que Salomón vio pornografía. No se espante, sí la vio. No se justifiquen, jóvenes, para decir podemos hacerlo. Claro que puedes hacerlo, pero vas a tener quebranto. Tu corazón se apartará del Señor, morirás de sida. Pero Él está diciendo la verdad. Dice que le dio rienda suelta a la necedad. Él dice, le voy a dar permiso a la necedad, conscientemente. ¿Por qué? Vea, ¿qué más hizo? Ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Usted cree que quería ser destetado? Sí fue destetado hasta el final, pero no bajo un proceso de mentoría y de madre espiritual. ¿Por qué? Ya estoy harto del pecado. Algunos decimos, ya me voy a apartar de ahí. No es eso lo que está diciendo el Salmo. Está hablando de un proceso. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo que en este tiempo muchos de nosotros podemos justificar nuestras acciones y decir de la iglesia o de la casa, y para decir, déjalo, Dios va a actuar con él. Déjalo, seguramente se va a cansar de pecar y va a volver. Seguramente sí, conforme a esta palabra, pero no es el diseño del Señor. No es el diseño del Señor, como el hecho de que alguien venga y nos testifique, maté a 10 y me convertí al Señor, me aparté de todo eso. ¡Ah! Nunca, nunca, nunca. Sino es bajo un proceso en el cual esa persona de manera personal puede acallar su alma y puede decir, ya no leche, ahora el alimento sólido. ¿En qué se metió No aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Verso 11, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, ¿de qué sirvió? Vano. Ahora, usted no ha captado completamente el destete aquí. ¿Por qué? Porque si vea en dónde se deleitó y no se limitó en nada. Capítulo 2, verso 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. ¡Ja! Alegres, traer un comediante cristiano y que nos haga reír a todos. ¡Ay, qué bueno estuvo esto! Un polo cristiano, Dios nos libre. Y dice, no, esto sí que está bueno. Bueno, no, mejor otra cosa. Verso 2, a la risa. Ay, a la risa. Espectáculos. ¿Qué más? Verso 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Tomó vino. Carnes asadas, gourmet, los mejores restaurantes. Todo lo pudo hacer, sí. Verso 3, no, eso no me llena. Verso 4, engrandecí mis obras. Voy a hacer una casa, voy a hacer otra casa, voy a construir un rancho, voy a comprar un yate. ¿Qué más? No, tengo que tener siervos. 7, compré siervos y siervas. Verso 8, me amontoné también plata y oro. Mis hermanos, ya leímos el verso 10 y el verso 11. ¿Todo eso para qué? Para un día estar hastiado y decir el destete. Ese no es el proceso del Salmo 131. La iglesia ha perdido su misión. La iglesia hemos dejado la maternidad espiritual. Ese es algo que deberíamos despertar. ¿Por qué? Pues, y alguien, usamos una expresión en México, bien aporreado, ¿verdad? Ya, ¿qué más me quedaba sino venir al Señor? No. Escuchen, hijos, de manera personal, cuando alguien puede acallar sus deseos, su naturaleza caída, sin darle rienda suelta y decir, cálmate, alma mía. Eso tiene que ver con un juramento. ¿Quién ayuda a eso? Mamá espiritual. Vuelvo al Salmo 131. Y en el Salmo 131 ahora encontramos lo siguiente. No es darle rienda suelta para un día y a decir, ya estoy destetado. Ahora sí, lo que sigue, el siguiente proceso.
escuche, está hablando, mis hermanos, que cuando un hijo no es dirigido, cuando un hijo no es nutrido, no es protegido, no es nutrido y no es dirigido, entonces considere la siguiente palabra: flecha o saeta. El Salmo 127 dice lo siguiente, verso 4. Se regresó una página nada más. 127 verso 4. Bueno, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de mucha estima, el fruto del vientre. ¿Quién entra? Mamá. ¿Qué tiene mamá? Hijos. Ahora vea, como saetas el mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Yo sé que explicar lo que es una flecha o una saeta, pues es cortar la madera, toda curva, ¿verdad? Un tronco, darle la especificación, quitarle el agua, darle el peso correcto, ¿sí? Y entonces ahí está. Para que luego podamos ver hacia afuera. ¡Pam! ¿Sabe qué pasa cuando alguien no entra en la maternidad espiritual? Entonces, esa saeta nunca va a ir dirigida hacia afuera y se va a clavar. ¡Pum! Los dolores más grandes que puede tener una familia son por sus hijos. El dolor más grande que puede tener una mamá es una saeta atravesada. ¿Qué es eso? Un hijo no dirigido. El mayor dolor que puede tener una iglesia es que sus hijos no sean dirigidos. Y si no son dirigidos, si no se hizo ese trabajo, todo el que le expliqué, para luego lanzarlo hacia afuera, entonces esa flecha se queda. Dios nos libre. Como saetas. Por eso, Salmo 131, compare, mis hermanos, está hablando acerca de cómo hay algunos elementos que tienen que ver con el destete del alma, ya no de un niño. Destetar el alma. Cuando, escuchen, hijos, escuchen, cuando un alma está en el deleite de la leche espiritual, no del pecado como Salomón, no, estoy hastiado, ahora sí me aparto, no, sino cuando está aquí, entonces llegó a un nivel probado. Por lo menos hay evidencia de esta maternidad bajo algunas virtudes hacia la madurez. Número 1, ¿cuál es? Ya no leche, sino ahora es, ya no niño, sino ahora es alimento sólido. ¿Y quién está instruyendo? ¿Quién está nutriendo? La mamá. La maternidad espiritual. Y ahora vea, virtudes hacia la madurez. Número 1, si usted lee conmigo la última parte del verso 2, como niño destetado, destetada está mi alma. Habrá un momento en nuestra vida que digamos, déjame yo solo. Y entonces, si nosotros podemos mirar el Salmo 25, ¿sabe una cosa? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Ay, aleluya. Porque ya fue destetada y ahora ya no la madre está nutriendo, sino ahora directamente los pechos que amamantan. Ahora directamente, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Usted cree que que levanta su alma y que diga, está bien la instrucción de la madre, de la iglesia, pero ahora levanto mi alma al Señor, usted cree que sea un hijo soberbio? ¿Cómo me la sé? Si yo bien que aprendí, me enseñaron. Nunca, porque aquí está probada el alma. ¿De qué manera? Una vida que ha sido instruida por la iglesia, una vida que ha sido instruida y que es dependiente de la leche, pero llega un momento en el cual hay destete y entonces, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Ahora directamente del Señor. Esa vida
nunca puede estar enaltecida. Esa vida nunca puede estar en soberbia. Esa vida nunca podrá estar en rebelión con sus padres. ¿Por qué? Porque la iglesia hizo su labor. Le enseñó la ley, le dio la leche. Cumplió el propósito. Pero sabe una cosa, ahora sí, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Por lo menos hay evidencias hacia el progreso, unas evidencias hacia la madurez. La primera es la siguiente, la primera es el temor reverente. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Por qué? Porque los primeros versos hablan acerca de envanecimiento de corazón. ¿Quién más habla? De mis ojos se enaltecieron, ni anduve en cosas demasiado sublimes o que sobrepasen mi capacidad. Y ahora encontramos la labor de cada uno de nosotros en el destete. Primeramente, el temor reverente. Segundo, tiene que ver con una parte esencial en la crianza. ¿Sabe cómo se llama? Dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque, escuche, hay algo bien precioso aquí cuando dice el verso 2. En verdad que me he comportado y he callado. ¿Sabe qué es acallar? Acallar, mis hermanos, está captando lo que encierra la expresión de un juramento hebreo o en la expresión hebrea. ¿Sabe lo que está diciendo? Es ciertamente, y si no. Es como hoy escuchamos a Sofi, mi hija, y me dice, bueno, ¿y si no qué? Está haciendo un juramento. Vamos a ir allá, ¿y si no qué? Bueno, lo mismo está diciendo el hijo y está diciendo un juramento. ¿Sabe cuál es ese juramento? He acallado mi alma. En el momento cuando alguien pueda ser destetado, tendrá estas virtudes. Número 1, el temor reverente para elevar su alma al Señor. Número 2, tendrá el dominio propio para juramentar lo siguiente: juro que allano y aquieto mi deseo. No un Salomón que le dio rienda suelta a sus deseos, sino que alguien sin haberlos experimentado, por la pura instrucción, por haber sido sustentado y nutrido por el Señor, ahora de manera propia dice lo siguiente: juro acallar mis deseos. Gloria. Cuando una vida, mis hermanos, se niega completamente, aquí es cuando ya uno no vive para sí, sino vive para Dios. Aquí es cuando alguien no se deja dominar por es que me hizo enojar. No, es que tenía que comer. No, es que alguien tiene que decirle. No te defiendas. Pero eso no solamente viene con un acallar al alma. ¿Y sabe qué es acallar? Es un juramento en el cual, a la manera de la expresión hebrea, en los juramentos está diciendo, el hijo está diciendo una cosa: juro acallar todos mis deseos. Le voy a decir una verdad que he encontrado. Una verdad que he encontrado es la siguiente: es que la voluntad del hombre y la voluntad de Dios en algún momento vayan a converger y entonces no haya una distinción de la una de la otra. No lo creo. No lo creo. Como diciendo, mira, yo ya no tengo voluntad propia, mi voluntad es del Señor. Tenga cuidado, porque hasta el final de sus días nuestro Señor Jesucristo pudo hacer la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad de Él como hombre. Pero no en el hecho de decir, vamos tan juntos, Señor, que ahora no sé ni cuál voluntad, tu divina y la mía es la misma. Nunca. ¿Por qué? Porque estando en el huerto, Señor, si es posible que pase de mí esto, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Hasta el final el Señor reconoció una cosa: la diferencia de la voluntad divina a la voluntad del hombre. Aquí es cuando se acalla el alma. Aquí es el trabajo de lo que tiene que ver con maternidad espiritual. Cuando una vida, mis hermanos, hace un juramento delante del Señor y le dice, le habla a su alma y le dice: juro aquietar, allanar, callar mis deseos. Eso no pasó en Salomón. Eso solamente pasó en uno solo,
en el Hijo de Dios. Y en esa identificación es que hoy nosotros podamos estar aquí. Pudiera decirle también, mis hermanos, que más allá de su misión, ya estoy sometido, ya, más allá de su misión es doblegar el alma, doblegar la voluntad. Ese es el trabajo de la maternidad. Por eso, hijos, y hablar de la maternidad nos deja ver maternidad espiritual, la maternidad que da vida. Yo anhelo en el Señor que el Señor pueda traer sobre nosotros entendimiento en esta palabra y que pueda traer sobre nosotros, sobre todo, vivirla, experimentarla, y que si alguno todavía no hace este juramento de acallar su alma, sepa que tiene que estar tomando de la leche todavía. Si alguno es arrastrado por sus deseos, si alguno dice yo no puedo, vaya a la leche, no se vaya de ahí. Pero si alguno ha pasado ya el proceso, o si alguno ya lo tiene en perspectiva y decir hacia allá voy, hacia allá vamos, y decir no más mis deseos, no más mi voluntad. ¿Cuál es el problema que tenemos en las casas? Una vez lo dije y un hermano lo tomó como algo propio, y es, escuches, ¿cuál es? Es quebrantar voluntades. Si a alguien le gusta ese trabajo, a mí me causa muchos problemas, pero hay que hacerlo. ¿Me dejas hacer esto? No. Siempre limitando mis sueños. Quebrantando voluntades. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maternidad espiritual. Todavía no está destetado. Hasta que de manera personal, voluntaria, diga: no necesito más que ahora voy a elevar mi alma al Señor. Dios conceda, mis hermanos, que Dios levante la maternidad en nosotros. ¿Cuánto hay que decir esto? ¿Cuánto podemos nosotros hoy reconocer a las mamás, verdad? Y poder ver que todo esto Dios está mostrando. Dios se ayude a las nuevas generaciones, y a donde quiera que pueda llegar esta palabra, mis hermanos, que Dios cumpla su propósito en ella. Amén. Dios les bendiga. Nos ponemos en pie, mis hermanos.